Estoy muy complacido, muy contento. Imagine usted, no esperábamos en pleno mundial contar con esta asistencia. Es muy meritorio, ¿no? Muy meritorio. Asopen va a dar un pasaje para la final de fútbol a todos los que han venido al ciclo de historia, a la final. Y obviamente la final va a ser Francia-Colombia. Oh, pilas, pilas. Nos fuimos para la final. Muy bien. Además de esas buenas noticias, otra también de aviso parroquial. Dentro de 8 días, mi madre decía, como todo viene, todo pasa, solo Dios permanece. Solo Dios permanece. Y lo bueno, pues no dura ya mucho. Dentro de 8 días se termina este ciclo, que pesar. Dentro de 8 días, ¿no? Muy bueno que estaba, pero no muy bueno que termine. De todas formas, las conferencias están siendo grabadas en en YouTube y vamos a hacer, como los buenos colegios, una despedida, ¿no? Vamos a tener aquí a todos los conferencistas, dentro de 8 días, una tortica ahí, ¿cierto? Una tortica ahí para que celebremos la finalización del ciclo de historia. Y bueno, ahora sí, finalmente es un placer tener aquí a mi lado a Gustavo Bustamante Mourato. Sí, él tiene la conferencia Medellín y sus voces. Medellín y sus voces. Él es muy conocido pues, de muchos de nosotros en la Academia de Historia. Él es abogado. Bueno, la hoja de vida es tremenda. Voy a resumir aquí 2, 3 cositas. Ha sido especialista en pedagogía de la paz, asesor, consultor, investigador en seguridad, ha sido especialista en administración de la seguridad pública, tienes estudios y seminarios de derecho procesal, minero, de títulos de propiedad. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Se rindió la vida. Y muchos seminarios y estudios de cursos en toda una vida. Y la experiencia laboral y administrativa, obviamente ha sido una persona de mucha actividad laboral. Me estaba comentando aquí fuera de cámaras, tiene el récord de alcalde de Medellín, el señor, ¿no? Ha sido 20, ¿cuántas veces? 23 veces encargado, claro. Pero encargado. Pero encargado es alcalde también, ¿no? Ah, sí. Oiga, 23 veces ha sido alcalde, ¿cómo así? Dios lo oiga. Dios lo oiga. Abogado externo de varias entidades financieras, tesorero municipal de Medellín, asistente del gobernador de Antioquia, gerente del INCORA, mejor dicho, tremenda. No leo más, por favor. Muchas gracias, Gustavo, en nombre de la Asociación de Pensionados ASOPEN. Otro aviso parroquial, 16 de julio, ya casi. Todos, ¿a dónde? Teatro Otra Parte, 16 de julio, 3:30 de la tarde. Llegaron tarde, entonces no van al mundial. Y no tienen camiseta. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, agradezco al presidente, al doctor Mosquera, a todos ustedes esta invitación. Sé que el tiempo es corto y yo me explayé en investigar un montón de cosas que tienen que ver con mi afinidad, que es el tema de la voz. Qué alegría. Escogimos este tema pues por mi larga vinculación. Arrancó este registro, inició como hobby, como el desafío que mi padre me da, diciéndome que el mejor orador que había en este país era el señor, Laureano Gómez. Y yo hacía política con otro señor, J. Emilio Valderrama, y al fin y al cabo con él tenía más cercanía y lo que consideraba mejor orador. A Laureano lo oía ya
después del infarto, cuando no tenía lucidez en la voz. Entonces empecé desde quinto de escuela y luego me dediqué a buscar la voz del señor Laureano Gómez y con el tiempo fui nombrado secretario del Partido Conservador y allí tuve la oportunidad de buscar esa y otro montón de voces que las fue convirtiendo en una especie de memoria del pensamiento político. Luego seguí con la demás políticos de otros sectores, con la poética, con la voz humana en el arte y en la religión, y fue creciendo hasta llegar hoy a tener una colección mía de unas 5,000 casetes, unos 3,000 CDs, unos 2,000 LP, que dan unos 15,000 voces distintas. La voz del hombre que plantea su tesis. Lo que tengo habla de todos esos temas. No tiene ninguna vocación partidista ni ideologizada. Es porque me interesaba, sin saber lo que me interesaba, la voz del hombre, ese registro para la posteridad en lo cual esa voz se mantiene incólume a pesar de los 80, 100 años. Después hay que mirar que la tecnología cambió. Ahora ya todo ese esfuerzo gigantesco que yo hacía buscando las obras, ya casi que uno las encuentra en YouTube. Me busqué 15, 20 años buscando la voz de Miguel Hernández, su poema Elegía, y cuando de pronto la conseguí con 1000 cosas y después uno vecino a abrir YouTube y ahí la encuentro. Me tocó duro empezar. Empecé visitando cuanto evento había en la ciudad, cuanto político o persona de la cultura venía. Alguna vez Jaime Jaramillo Paneso, mi profesor de la Autónoma, me invitó a un café con Antonio García, uno de los sociólogos y hombres más importantes de este país de izquierda, y me dio la oportunidad de robarle 1 hora y media de una entrevista. Algunas voces al llegar a esas 15,000 han sido captadas inclusive en situaciones adversas. Alguna vez tomando unos licores en Bolero Bar, llega el señor Manuel Mejía Vallejo y yo siempre me mantenía ya no armado de una grabadora y Manuel empezó a declamar sus décimas. Yo saqué mi grabadora, nadie me dijo que no lo podía hacer, le grabé sus décimas y a los años algún amigo lo invitó a mi casa y me dijo, cuando vio pues todo eso, apuesto que no tiene mi voz. Yo digo, ¿cómo la quiere? ¿Borracho o en sano juicio? En sano juicio, una voz sobre Tomás Carrasquilla, y borracho esa noche que le entrevisté. Siempre esa visión de recaudar voces me permitió seguir simultáneamente en la vida estudiantil y laboral, porque generalmente las conferencias, ejemplo, cuando llega a Medellín Mario Benedetti, yo estaba en la Universidad Autónoma y no podía estar en una y en la otra. Ahí fue cuando ya trascendí un poco. Cuando vino Benedetti había una amistad pues con Lucelena Zaval y José Jaramillo. Me dijeron, no se preocupe que aquí la vamos a grabar y usted tiene derecho a eso. Con la alegría que 20 o 30 años después, siendo yo secretario general de la Cámara, de representante fui comisionado a una gestión al exterior y sabía que entraba a Madrid. Una amiga me puso en contacto con Benedetti y me autorizaron ir a condecorarlo. Tuve la oportunidad de resarcirme de eso, me eché una buena intervención. Los que les guste el tema de la poesía lo pueden encontrar, y mi discurso, que quedó muy bueno a la orden, ahí lo pueden encontrar en YouTube. No es sino poner Mario Benedetti y Gustavo Bustamante. María Mercedes Carranza de la Casa de Poesía Silva vino a Medellín y yo me le acerqué cuando la Casa de Poesía apenas arrancaba. Yo ya tenía un número gigante de voces y le ofrecí las primeras 30 cassettes, creo yo, y allá lo llevé. Una anécdota, en quinto de escuela, estudiaba yo en el Liceo José María Villa de mi pueblo, y llegó un señor bajito, con un pelo rapado, a hablarnos de su última obra. El rector era un cura, y el señor nos habló del Bolívar desnudo de Pereira en una intervención bellísima. Y en ese momento nadie lo grabó. Para mí es una especie, bueno, en ese tiempo no se podía decir eso,
pero es hacia a la parte final donde quiero entrar a proponerles. Tuve en ese tiempo en mi pueblo una emisora y allá le trabajamos al tema, estoy haciéndolo muy rápido. En Medellín recorrimos sitios donde habían almacenamiento de la voz. En la Cámara de Comercio, en ese tiempo dirigida por Humberto Mesa, yo diría que casi todas las emisoras, por lo menos de la UPB, de la de Antioquia, creo que ahora en EAFIT, pero es ahora, y en la biblioteca pública, y aproveché cuánto contacto había afuera para que la gente me regalara cosas. Fui las veces a Bogotá a la Radio Nacional, directamente grababa cuando vino Juan Pablo II, que transmitían todos sus discursos por la radio, los grababa. Los amigos que iban al exterior sabían que el regalo especial eran casetes o CDs o LP. Una de España me trajo 5 obras de teatro que sacó la Radio Nacional de España, y otra en México, un long play de la mejor voz que he visto yo, que es la de Ignacio López Tarso, contando la historia de la Revolución Mexicana. El doctor Ramos, que ustedes lo conocen, alguna vez en Estados Unidos me trajo el speech de los grandes oradores, donde está toda la voz de esos personajes de afuera. En Cuba, la colección que tiene la Casa de las Américas, con más de 50 LP de poesía de los cubanos. En las ferias del libro, donde uno encuentra, sobre todo de la Universidad Autónoma de México, no recuerdo cómo llama, creo que se llama el Fondo de Cultura Económica, que en el pasado traía unos casetes y ahora solo trae a Benedetti a Jaime Sabina y a Neruda. La Universidad alguna vez que incursioné de las muchas en la burocracia que estuve en la Cámara, la gran alegría que tuve era que de mi puesto, del secretario general, dependía la oficina de grabaciones. Y casi que como ceremonia fui a hablar con el director y le pregunté qué tiene. Y me dijo, de 1991, que empezó la constituyente, lo que quiera. De la constituyente para atrás se lo robaron, que era donde estaban las grandes intervenciones importantes. Bueno, hemos encontrado cosas pues en la Universidad de Antioquia, en la Universidad UPB, sobre todo, por ejemplo, hay una colección de Juan José García con la profesora Livia Restrepo, Memo Ángel, que lo sacó con la UPB y con EAFIT tal vez, y lo de Milton R., lo de Hernán Restrepo Duque a nivel de la música. Alguna amiga con quien a través de ese pretexto hicimos una relación buena, y era que ella me planteaba que había diferencia en la voz del hombre, y a través del hombre, de esa diferencia del hombre, podemos conocer su personalidad. Eso me animó a continuar en ello. Y en viaje a España fui a conocer a la Radio Nacional de España, pero tiene un grave problema, como casi todo ya, que a todo lo cobran. Uno va a la Universidad de Antioquia y le cobran por una bendita copia de un periódico viejo, pero bueno, eso es para... La UNESCO fue promotora en el tema de la voz, y en ese tiempo regalaba o le enviaba a las bibliotecas públicas, entre ellas la Biblioteca Pública Piloto, long play, porque en ese tiempo no estaba muy desarrollado el tema. También el tema de la BBC de Londres, la Radio Nacional de España, Radio Francia, la Netherlands, y la Universidad de Estados Unidos, que tiene una colección inmensa. Alguna vez investigué, no hay profundidad en ello, no se pudo avanzar, que la Universidad de Estados Unidos, una universidad, estaba buscando mecanismos para captar del aire antiguas voces, y se atrevieron a decirme que se podían recuperar los sermones de Jesucristo y otros, porque ellos planteaban que la voz es energía, la voz se mantiene en el aire, se conserva, viaja, se concentra en un sitio y se podía traer. Ese tema, que además me dejó asombrado, nunca se ha podido avanzar en él, no he podido investigar más. Si eso se pudiera hacer, sería una adquisición muy importante para la humanidad, encontrar la voz de Bolívar y todas estas cosas. Acuérdense también lo de la HJCK, de Alberto Dangond Uribe,
Hay algo que podíamos mirar aquí, un artículo que salió, uno es un registro que menciona de como 20 años, donde hablaron de mi colección. Me llamaron el guardavoces paisa, y esta es la otra, es un artículo de una emisora de Argentina, donde hablan de que tenían unos 800 cassettes. Entonces, aquí no se trata de cañar. Yo, hablando con mi amigo el doctor Google, encontré que cada cassette mide 130 metros. Y yo tengo 5.000 cassettes, 2.000 LP y 3.000 CD, que dan 15 voces. Si hacemos, por ejemplo, el tema de lo que miden, cada cassette 130 metros, sería 5.000 por 130, me darían 650.000 metros, o sea, 650.000 kilómetros de cinta, y que serían 5.000 horas de escucha, que dividido en horas nos daría 208 horas diarias. Bueno, no hablemos de cosas concretas. El otro tema que quisiera tocar es el tema de la voz. La voz es de los aspectos más característicos del hombre, porque los animales y las cosas se comunican de otra manera. La voz es el instrumento de intercambio del hombre. Para mí la voz es como una huella dactilar. Se puede impostar, sí, pero no es la misma aunque se trate de imitar. La voz dibuja, escanea, muestra y desnuda la personalidad de ese portador. Unas altas, otras bajas, graves, agudas. De todos modos, es una especie de ADN que contiene toda la información del portador, aunque uno mismo que la tiene no sea consciente de ello. El tono de la voz puede revelar si es una persona extrovertida, introvertida. Eso tiene un significado. Y la voz tiene una energía especial. Cualquiera puede distinguir afecto o atracción hacia alguien si su voz le gusta, o produce rechazo si su voz le desagrada. Es normal sentirse uno atraído por una persona que tiene una voz agradable. El compositor Richard Strauss decía: la voz humana es el instrumento más bello, pero también el más difícil de tocar. El hombre es un ser social, que ahí nos mandaron el mensaje del Evangelio: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces ya estamos conviviendo, entonces necesitábamos comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos? Pues fue una pequeña análisis que hicimos ahí a través de señas, después de sonidos, después de vocablos, dialectos, de lenguaje. Y no, en serio, lo pongo el tema de la Torre de Babel. Eso pues que es más que todo una alegoría de orden histórico. Cuando tocó ese tema, me puse a investigar y encontré la existencia de Nimrod, que era un bisnieto de Noé, reconocido como un gran gobernante. Un momento, tranquilo. Gobernante de esa época, de Noé. El tema de la barca, del diluvio, es famoso él pues por haber fundado una serie de ciudades en la antigua Mesopotamia, como Babel o Babilonia y Nínive, y él fue el líder de ese reino, y el nombre de Babel tiene varias acepciones. Uno del verbo lalaal, que significa confundir, y el otro que significa Bab Eilu, Bab puerta, Ilu Dios, que significa puerta de Dios. Investigamos que hay un historiador antiguo, Josefo, que planteaba que Nimrod dijo que se vengaría de Dios si quisiera volver a ahogar el mundo. Para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no la alcanzaran, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. El motivo, según Josefo, de la construcción de la Torre de Babel fue proteger a la humanidad contra otro diluvio.
Sin embargo, hemos oído pues que el motivo del diluvio primero fue la maldad y la rebeldía de la humanidad. Nimrod se rebeló contra Dios al igual que sus antepasados y él trató de persuadir a su gente de que había que construir esa torre para que no volviera a estar en peligro la humanidad. Terminó con una muestra de poder de Dios. El Señor confundió cuando se presentó ese intento de construirlo, confundió las lenguas de los pueblos, haciendo imposible que se comunicaran con la suficiente eficacia como para terminar la construcción de la torre. Se demostró que él estaba equivocado, pues ya es desde el tema religioso, diciendo pues que Dios era el dueño, el poderoso para manejar las cosas de la humanidad. En la lengua de esa fecha, la primera fue la del arameo, aparecieron las demás. Bueno, resumido porque el tiempo. El otro, muy brevemente, es cómo sale o cómo se produce la voz. No es una clase de anatomía, son 2 minutos. El sistema vocal humano se divide en 3 partes. El sistema respiratorio, donde se almacena y circula el aire, pulmones, diafragma, etc. Donde la voz tiene como centro de generación la respiración. El de fonación, donde el aire se convierte en sonido, la laringe y las cuerdas. Y la voz se produce en la laringe, en la glotis. Y el aparato, en este tema es bueno decir que en el hombre las cuerdas vocales son algo más largas y más gruesas que en la mujer y el niño, por lo que el hombre produce sonidos más graves y la extensión de las voces es 2 octavas partes para la diferencia de la voz. Y el tercero es el resonador, donde el sonido adquiere ya sus cualidades de timbre que caracterizan cada voz, donde participan la faringe, el paladar óseo, bueno, toda esta cosa. El sonido sale entonces, se va formando en la garganta. Si eres una persona sana, tus cuerdas se abren cuando respira y se cierran cuando habla. Pues aquí traía un dibujito del aparato. Hola. Ya voy, aquí voy. Sí. Bueno. Toda voz es sin duda el resultado de un proceso de interacción entre el ambiente y la personalidad. Bueno, Bueno, aquí hay algo que pasó, pero no importa. ¿Cuáles son las causas que cambian, que muestran la diferencia de las voces? Son que esto está como muy leyéndolo por el lado de la criminalística. Las diferencias de las voces del hombre se dan a través de la herencia, que es la interacción entre células, cromosomas, el ácido, el tema del ADN, lo que se le transmite a los hijos. De pronto hay muchas veces donde el padre, a través de ese genotipo, le transmite al hijo la edad, el tema de la edad. La voz va directamente relacionada con la edad. Un ejemplo, creo que todos de pronto conocimos a Joselito, de pronto conocimos a Marisol, a Lucrecia, no sé, que era una mujer, esa sí es más nueva, canciones infantiles absolutamente bellas. Uno es el tono de la infancia, aunque muchos conservan la edad desde la juventud. El famoso tema de la muda de la voz. Cuando llega la pubertad, el niño cambia de voz con bastante rapidez debido al desarrollo pues, de las glándulas sexuales, que esta parte no la he terminado de investigar. Crece la laringe y los cartílagos que hay, y las cuerdas vocales aumentan, entonces ponen más ronca la voz. Voy a tocar este tema para después llegar a donde están estos 2 señores. Hay un caso de recordar, y es la película de Fellini, que habla, la película Il Castrati, el castrado, donde a un niño lo castran para que no pierda la voz. Al señor Joselito, que era el cantante, cuando uno era un niño, era el cantante favorito
ya es un señor y una voz ronca igual a la de cualquiera. A los niños en ese tiempo, y todavía parece que se cumplen algunos escenarios de la música, los castran para que conserven la voz, para tener una serie de virtudes de la voz. Bueno, el tema diferencia el tema del sexo. Las mujeres tienen unos fenómenos relacionados como el embarazo, el puerperio, el tema de la menstruación, el climaterio. El mismo fenómeno se puede dar en el hombre. La mujer con talento, pues con voz de talento es la soprano, y si es más alta es la mezzosoprano, y si es bajo es la contraalto. En el hombre la alta o aguda es tenor, si es media es contratenor, si es intermedia es barítono y la baja es y bajo la menor. La raza también se puede mirar y sobre todo la proveniencia de regiones. Es un fenómeno antropológico y de afinidades y de proveniencia de donde es. Los de raza fuerte, negra, tienen una voz dura, los nórdicos y los que tienen un color de piel blanca, Suecia, Finlandia, en fin. Los latinos tienen una voz más fina, los latinos de un temperamento sanguíneo es una voz un poco brusca. El tema del alcoholismo, hay alteraciones psicosomáticas que se presentan, no es sino recordar cómo habla uno cuando está ligeramente alicorado. El tema de la constitución física o torácica, el hombre que tiene un pecho grande pues tiene una voz más fuerte, el tema de la constitución psíquica, y estos son los internos, y los exógenos son pues temas que también influyen, como el clima, la altura, la hidrografía, la orografía, la humedad. Le agradezco mucho que me trajeron agua al clima, y a uno generalmente cuando habla le traen agua helada que se le tira totalmente en la voz. Entonces, esos temas, todo eso maneja el tema de la voz. El hombre en la mañana recién levantado tiene una voz gangosa, cuando más tarde es clara y luminosa, las altas temperaturas, todo esto. Estándares para clasificar la voz, esto es más que todo como para los que les gusta el tema de yo me llamo, es el tema del rango, el tema de la tesitura, no expliquemos porque el tema del peso, la tesitura que lo habla nuestra amiga Grisales, el peso, el timbre de la voz, el registro vocal, el número de espacios que puede cubrir, los puntos de transición, el nivel de habla, la intensidad de la voz infantil, la prosodia, la musicalidad de la voz. ¿Y cómo se mide la voz? A través de hercios. Bueno. Este tema, para salir de él de una vez, el siguiente tema que quiero tocar es un poco la relación entre la voz y la personalidad. La voz encierra diferentes personalidades a la vez. A través de la voz se expresa ese yo que queremos parecer, el que ocultamos, e incluso el que no conocemos. La voz esconde emociones y rasgos de personalidad que se hace a través o del tono, la velocidad o la resonancia. Lo mismo le pasa al oyente, al que está al otro lado. Yo a través de lo que él me dice, yo lo imagino. El tono de la voz es más bajo cuando la situación es triste o melancólica, alta cuando estoy alegre, grave, es la persona enérgica, segura de sí mismo. Alfred Tomatis dice que la cara es el espejo del alma, la voz también lo puede ser. Por la voz podemos conocer el estado de salud del individuo, su manera de ser. Y la voz es un patrón tan personal que se usa para verificar la identidad, para dar acceso a sistemas informáticos también. Y como evidencia en juicios, un solo ejemplo es que la voz puede ser un ábrete sésamo. Con la voz yo puedo entrar al tema de la tecnología. Y en la Casa Blanca, no es película, lo vi en película y una dama que trabajó en la Casa Blanca me lo dijo, es que
en donde están ubicados los controles de la bomba atómica. Para activarla se requiere una clave alfanumérica y la voz del presidente. Con esas dos cosas, y es la voz única que no se permite. Bueno, una psicóloga, Waleska Bustos, plantea que el tono y la modulación de la voz del hombre pueden decir muchas cosas. Y entonces, la cito nomás, muestra a través de la voz, uno puede mostrar su sociabilidad, la confiabilidad, la misma altura del cuerpo, la fuerza, el profesionalismo y la fuerza. Un hombre que tiene una voz ronca de pronto puede tener más capacidad en ese tema. Edith Sánchez trabajó un tema que comunica nuestro tono de voz. El tono de voz es uno de los elementos con mayor influencia en la comunicación. En ese tono hay una serie de parámetros sonoros que le dan sentido al mensaje que se está transmitiendo. Se descubre que en las voces hay un contenido verbal y no virtual, y no verbal. En la Universidad Autónoma de Barcelona se trabajó el tono de la voz y de la percepción. El tono de voz grave, otra vez repito, sugiere madurez y genera confianza. Si es grave, demasiado grave, remite a sensaciones de sombrías. También el tono de la voz puede comunicar la clase de relación que se quiere generar con alguien. Si es frío y cortante, impone distancias, y si es cálido y susurrante, invita al acercamiento. Tipos de voz que le ayudarán a leer a las personas. Solo las enuncio: la voz demasiado dulce, la voz estricta y fría, la voz bajita, la voz demasiado fuerte, la voz, el que habla de manera lenta, el que habla de manera rápida, la voz aguda o sonora, la voz grave, la voz deliberadamente sensual, la voz plana y sin emociones, y la voz nasal. Se puede cambiar el tono de la voz. Demóstenes, que era tartamudo, con disciplina, cambió el tono de la voz porque le quitó esa falencia de la tartamudez. Y por televisión, en estos programas de las 8:30, vi esto y después me llegó porque localicé el teléfono del señor y esto lo saqué del Espectador o del Tiempo. Es que en Barranquilla, un señor abogado, un médico, el doctor Antonio Ballestas, desde 2014, abrió el camino en Colombia y en América Latina para la feminización de la voz. Es para los que son transexuales, que hombres, pero que quieren tener voz de mujer. Él lo hace desde el 2014. Es una magia porque le da más sentido a la vida de la persona que tiene esa condición. La operación es compleja, debe ser milimétrica y precisa, pues lo que hace es transformar la anatomía de las cuerdas vocales en una intervención que puede durar 1 hora y media. Ya dijimos que las cuerdas vocales de los hombres son más largas y gruesas, mientras que las de las mujeres son más cortas y delgadas. Lo que hace este doctor Ballestas y su hijo, que también se especializó en el tema, es transformar esas cuerdas vocales y masculinas en femeninas, reduciendo el tamaño y grosor para que pueda emitir unos sonidos más agudos. Es similar a la cuerda de una guitarra. Si la tensa, el sonido es agudo. Eso es lo que se logra con esta cirugía, y él plantea pues que esto es irreversible. El estado de ánimo a través de la voz lo estudió Darwin en una obra que se llama La expresión de las emociones en el hombre. También otro tema que podíamos tocar es la atribución de rasgos físicos por las características de la voz. Los que en el pasado oíamos por la radio el programa de Montecristo, por ejemplo, que uno oía la voz de Justiniano,
y se lo imaginaba por el tono de la voz como él realmente era. Era un hombre gordo, robusto, alto y demás. Así pues, para resumirlo, esos rasgos físicos se podían fotocopiar con su voz. Bueno, Dios mío, rápido. El tema cortico de los animales y la voz. Aristóteles trabajó sobre el tema. Los seres humanos utilizamos palabras y sonidos, gestos y movimientos, pero cada especie animal tiene su propio idioma. Brevemente, lo utilizan para buscar alimento, llamar a las crías, reconocerse, cortejarse y dar aviso de alarma. Los sonidos lo pueden transmitir a cualquiera de los medios en que estén, o en la selva, o en la niebla, o en la oscuridad. Cada especie de ave tiene un canto diferente que es su propio lenguaje. Más de 10.000 especies de insectos utilizan el canto como su manera de hablar para llamar y atraer a su pareja. Un grillo macho, por ejemplo, frota las patas delanteras y produce un chirrido con el propósito de atraer a la hembra o sacar al que está compitiéndole en el camino. La lechuza puede girar su cabeza casi 80 grados cuando está atento a un sonido o quiere que su sonido llegue a otra parte. Las ballenas jorobadas y los delfines se comunican por medio de cantos que pueden escucharse a kilómetros de distancia, y los machos cantan, y cada canción puede durar hasta 30 minutos. Cantan en su idioma y la pueden repetir 20 veces, las veces que se quiera, y cada año que se encuentran la puede repetir. El tema de los murciélagos, que ustedes lo saben, que por medio de ultrasonido que emiten, que chocan contra las paredes, los seres y los objetos se rebotan y les devuelven ese eco que les permite elaborar en su mente una especie de mapa o imagen del lugar en que están para poder capturar sus presas. En el tema de las aves, algunas animales antes de nacer hablan con la madre. Los pollitos hacen ruidos estando en el cascarón para que la madre les conteste y no los deje destruir el cascarón. Y sobre todo las crías de cocodrilo, que son huevos, producen sonidos cuando están listos para nacer, para que la madre desentierre los huevos, puedan salir y no se los coman los otros animales. Algunas especies tienen voces que pueden ser reconocidas por otras especies, por ejemplo los micos y algunas aves en las selvas, que mandan su sonido para que sepan que ahí viene alguien que los está persiguiendo y puedan huir. Hay señales visuales, los perros y los lobos hacen gestos que tienen un significado claro, es su lenguaje, erguir las orejas o levantar la cola mostrando liderazgos, o cuando bajan las orejas y la cola metida entre las patas para traducir su misión, o cuando se tiran al suelo durante una pelea y dejan el cuello expuesto al rival para demostrar derrotas, o se comunican por colores como algunos peces brillantes durante la época de apareamiento, o los vistosos plumajes de algunas aves, avestruz, más pavos reales. Otros gestos que son innumerables, los elefantes, los osos y felinos, como el jaguar, el puma y los tigrillos, que delimitan su territorio con el olor de la orina y los excrementos o las marcas que dejan con sus garras en la tierra o en los troncos caídos. Los osos hormigueros que se sientan sobre sus patas traseras y lanzan manotazos para mostrar ejercicio de poder, y los elefantes los hipopótamos y elefantes marinos que abren su bocota para asustar a los enemigos. El olfato, otra manera de buscar, cada animal posee glándulas odoríferas que producen señales químicas, que son las feromonas, en las cuales tienen alto dominio los perros. Hay una anécdota que de verdad no me da tiempo de contarla, a las 3:40 no me da, o de pronto la cuento, que es importante porque tiene un valor, porque el señor Pablo Escobar amaba los animales y tenía
zoológico. Lo amaba porque amaba a los animales, pero también porque eso le daba plata. Y él tenía en cada animal un espacio especial. Y para los tigres y para cada uno de los animales grandes tenía un espacio especial y tenía una persona encargada de vigilarlo. Y cuando el tigre tiraba la materia fecal al piso al instante, quien estaba encargado llamaba por radio y aparecía un señor con un carrito y con una pala y recogía el excremento y lo llevaban inmediatamente. Hace 15 años existía esa sala, no sé ahora, una sala gigantesca a temperatura más fría, donde ese excremento se conservaba. Y cuando Escobar quería exportar su droga por las vías legales, dijéramoslo así vulgarmente, vamos a hacer operación iglesitas, cerámicas de iglesias, pues las mandaba a hacer y las rellenaba con la droga en una butaco de esos, llenaban el número gigantesco de iglesitas, pesaban poco las iglesias, pesaban más la droga, y a ese elemento lo recubrían con ese excremento del tigre o del elefante o del hipopótamo, del animal superior, le echaban encima otro químico para que no trascendiera al olfato humano y se iba por las vías legales de Estados Unidos y los perros gringos llegaban a ver si habían, y como sentían por el olfato que ahí iba un tigre o un elefante, chao papá, entraba gratis el tema ya. Bueno, el tacto, los escorpiones y los alacranes tienen en sus patas unos pelos sensitivos con lo que muestran, y los animales sociales como micos y monos, pues que son expertos en el tema de los abrazos y demás. Brevemente, el tema de la diferencia de acentos. Lacan y Foucault investigó el por qué hablamos distinto, así sea el mismo lenguaje. Ferdinand de Saussure, en un libro de lingüística, hizo una distinción entre lengua y habla. La lengua es la general, el español, pero el habla es esa particular o ese acento que le damos a lo que nosotros pronunciamos. A partir de esa distinción se creó el estructuralismo, pues, en la filosofía, y de todos modos el tono de voz, la forma de hablar, es un elemento distintivo de cada núcleo cultural o geográfico. Cada territorio específico tiene un comportamiento cultural propio. Recordemos un costeño, o la costa, o Antioquia, o los opitas, o los del llano. Cada territorio es específico, tiene comportamiento cultural propio, tiene sus propias manifestaciones lingüísticas, sus particularismos o modismos en hablar, sus tonos y léxicos, los ademanes y sus gestos. Esto los hace singulares a ellos. Bueno, tocar el tema del laboratorio yo creo que mejor no, porque esto es pura poesía, pero sí me gustaría tocar brevemente lo que son las fuentes de la historia. Esto ya no lo toqué. Bueno, las fuentes de la historia son pues las primarias y las secundarias, así brevemente. Las primarias son de las que están cuando se producen los hechos, que narran los hechos en la época, dijéramos, coetánea con el narrador. Son muy respetadas y diríamos son estas: las escritas, que son las documentales, entidades públicas; las periódicas, las literarias, las científicas; las personales, mis cartas de amor, todo eso sirve; las observaciones, las fuentes audiovisuales, las fuentes de restos materiales. Uno puede investigar historia a través de restos, de artefactos, de herramientas, de restos fósiles, de construcciones, de templos, de caminos, de vivienda, y los testimonios orales, de los que quiero hablar enseguida. Y las secundarias, así rápido, las secundarias ya vienen a hacer los análisis e interpretaciones
de las primarias realizadas por investigadores ya profesionales que no se produjeron en el momento mismo, pero que con la reflexión, el análisis y la suma de estos eventos permite construir esa historia. Son los libros, los artículos, las compilaciones, fuentes de datos, biografías, enciclopedias, crítica literaria, tratado de arte, artículos de investigación. Esas investigaciones se deben de juntar. Las fuentes por sí solas no son verdad o certeza, deben de ser contrastadas y estudiadas, y en su contexto permiten pues crear estos relatos. Quiero tocar el tema de la oralidad para ya mostrar las voces. El fenómeno, y esta sí es como un aporte demasiado mío, es que el fallecimiento de un anciano en uno de nuestros pueblos, un anciano que muere sin contarle a su familia, con el registro de su voz, todo lo que tiene que contar, para mí es tan grave como el incendio de la biblioteca de Alejandría. Si ese señor fallece sin que se capture su voz y toda su experiencia, se pierda esa magnífica fuente de memoria oral, ese conocimiento práctico, ese saber ancestral, esa anécdota, ese detalle, esa filigrana de acontecimientos, de sucesos, de noticias, esa historia se murió para el mundo. No se recupera, no ha quedado grabada, ni registrada, ni en fotos, ni en nada. Esto, además de poderse grabar, sería una forma de reivindicar uno a esas personas tan valiosas. David Mariescurrena, pues hace aquí una definición de la memoria oral, pero la que me interesa es, bueno, no está ahí. La que yo quisiera contarles es una definición que da José Antonio Pérez Pérez, un investigador catalán. Voy a leerla completa. Homero, el gran poeta clásico a quien se atribuye ser el autor de la Ilíada o la Odisea, comenzaba sus poemas invocando a la musa divina como inspiradora de sus obras. A diferencia de él, Heródoto, que es el padre de la historia, ponía su nombre en la primera línea de los relatos. Él no lo decía como poesía o llamaba a que la musa le ayudara, sino que él asumía la responsabilidad por la investigación que había hecho de él. Él, dice este señor, no pretendía contar los mitos de los héroes y dioses y héroes antiguos, sino los hechos de los hombres, del hombre común y corriente, y evitar que el motivo por el que lucharon unos contra otros se quedara sin gloria. El testimonio oral fue utilizado en el pasado, desde antes que el método escrito. El mismo Heródoto se basó en lo oral para escribir las guerras médicas. El otro, Tucídides, hizo el tema historió el conflicto del Peloponeso en el medioevo. Voltaire se basó en la historia oral para redactar la historia del rey Luis XIV, y así. En cambio, los historiadores del siglo XIX, por el contrario, mostraron una total desconfianza hacia el uso de fuentes orales. Todo eso dentro del afán de hacer de la historia una fuente científica. Se proponía que la mejor manera de hacer la historia era tomando la fuente primaria, los hechos históricos escritos. Las consideraban lo oral como fuentes variables e inexactas, y lo tomaban más bien como una cosa folclórica, lo que ahora se llamaría ficción, aunque ustedes han visto que hay unas novelas nuevas que son las novelas históricas que tienen un alto porcentaje de verdad. A partir de los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, se abrieron nuevas perspectivas para darle énfasis al tema oral, sobre todo en tres escuelas de historia, que había una en la Escuela Francesa de los Anales, la historiografía marxista de Gran Bretaña y la nueva historia económica de los Estados Unidos.
contra esa tendencia de reproducir el hecho tal cual sucedió y solo darle énfasis a los grandes hombres. Ahora la tendencia de la historia es no solo darle énfasis a los grandes héroes, sino al hombre común y corriente. Sacar las charreteras y los bonetes y los altos tonsurados por meter al hombre del común. Esa es la nueva tendencia de la historia que hay en Colombia, pues, y en el mundo, pero que aquí en Colombia fundamentalmente orientó mucho Jaime Jaramillo y Jorge Orlando Melo, que está vivo. Esta historia ya no busca la verdad absoluta, sino que se interesa en todo lo que el hombre escribe, siente, imagina. Ese es el nuevo enfoque que supone la apertura de un nuevo horizonte. En el 48 del año, pues el siglo pasado, empezó esto firme con un periodista, Joseph Nevins, quien fundó el primer centro de historia oral en la Universidad de Columbia. Fue el primer programa y ya inició un proceso largo. Bueno, más bien todo esto lo pasamos. Quería tocarles un poco lo que son las fonotecas. Resumidamente, la fonoteca es un archivo de sonido grabado, pero por lo que yo tengo, llega a ser una fonoteca. Quien primero habló de ese tema fue en el 32 Gabriel Timori, para referirse a la Fonoteca Nacional de Francia, y todos lo que son bibliotecas, fonotecas, filmotecas y bibliotecas son instituciones de la memoria del mundo para la historia, que la aspiración nuestra es que tengan orientación cultural y no tanto comercial, por lo que les he planteado. ¿Qué hay en el mundo de estos temas? Lo dije ahora, pero brevemente lo repito. La Radio Nacional de España, que para mí es el Museo de la Voz en Español, ha novelizado las obras de teatro más grandes del teatro español. Lo regaló a la emisora de la Universidad de Antioquia. A través de Luz Helena Zavala tuvimos oportunidad de acceder a ellas y hacer un pequeño piratazo. Ahí están todas las grandes obras de teatro español, dramatizadas. La Universidad Autónoma de México, a través del Fondo de Cultura, la Casa de las Américas de Cuba, la UNESCO, la BBC de Londres, Radio Francia. La BBC de Londres tiene también la virtud, como la Radio Nacional de España, que ha dramatizado obras como la del Quijote. Ya inclusive estuvo comercialmente en Antioquia, pues en Colombia se vendió, y en Argentina, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y hay en Estados Unidos más de 50 universidades que, para qué tocarlas, tienen su propia memoria oral. Esta es una foto del repertorio histórico, que es el órgano de la Academia Antioqueña de Historia, donde tocamos un tema de un artículo escrito por un compañero, Mauricio Restrepo, donde habló de las primeras, que es también parte de la memoria oral, de las primeras grabaciones que hubo en Colombia. ¿Qué hay en Colombia? Colombia hay, pues, lo que yo les dije mío, la Casa de Poesía Silva, la colección de la HJCK, que se acabó, pero que hoy está en propiedad de RTBC, propiedad del gobierno. La Biblioteca Luis Ángel Arango, las cámaras de comercio, muchas, las bibliotecas de la UPB, de la de Antioquia, de AFID, la Biblioteca Pública Piloto. Alberto Dangond Uribe tiene una colección gigantesca de videotecas, sobre todo de las guerras mundiales. Y en el Instituto de Cultura, o el edificio Rafael Uribe, tienen, creo que, casi 40,000 discos de la colección de Hernán Restrepo Duque. Lo que no sé es cómo es el sistema para facilitárselo a los ciudadanos. Y sé que también, no he ido a verlo en el Jordán, en Robledo, que tiene una colección grande. Y la semana pasada,
que estuvimos instalando el Centro de Historia de Santo Domingo, encontramos que hay un señor Augusto Arango que regaló 23,000 long play a una institución sobre el mismo tema. Y aquí, en Caldas, Kaiser, que tiene una colección gigantesca uy, doctor, gracias. Una colección grande de música, de voces. Bueno, no sé. Hicimos una encuesta sobre las instituciones donde se grababa y enviamos por ahí 300 peticiones y solo nos respondieron 30, 19 municipios, 5 entidades nacionales, 5 del sector privado y una universidad. Y la conclusión, para no leerla, es que la única institución donde se conserva en materia importante en el número es Enseñar Colombia, que tiene 570,000 soportes analógicos. Y en los demás se utiliza, las graban es únicamente cuando hay algo importante, así como de alguna relativa importancia. Les preguntamos qué eventos públicos grababan, qué tecnología de grabación se utilizaba, por cuánto tiempo se conservaba, en qué formato se almacenaban, qué criterios se aplicaban para decidir cuáles eventos se grababan o no, que si existía acceso público a esas grabaciones y desde cuándo se hacía. En el caso de Asopen, hoy, por ejemplo, me acabo de enterar, buena noticia, de que todas estas 5 o 6 conferencias se han grabado, que es un buen aporte a todo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, voy a terminar rápido ya para entrar a mostrarles las voces. No sé qué pasa. Pónganme las voces de una vez, mejor. Y yo, bueno, voy a estos 3 capítulos urgentes. Hay una opción, 3 capítulos. Una opción que tengo para proponerles es grabar. Hay que grabar todo. Sí, gracias. Hay que doblegar esa absurda idea de dejar que las palabras se las lleve el viento. El registro de voces es un compromiso para que tanta sabiduría, conocimiento, información esté al alcance de todos. No. Apaguémosla para ponerlo ahora. Yo la pongo. Bueno. En este sentido, la propuesta entonces, no hay que dejar de lado que lo que hoy pasa es noticia. Esa noticia, dentro de 30 años, es historia. Dentro de 60 años, que Asopen los cumpla, van a recordar que se hizo este evento de historia y ahí aparecerán en letras de molde nuestro nombre. Hay que grabarlo todo. Yo hago esta pregunta cuando les toqué el tema. No tiene que ver con la Universidad de Estados Unidos. ¿Se imaginan ustedes que Thomas Alva Edison, quien inventó ese gramófono, estas grabadoras, en 1878 se hubiera equivocado de tiempo y hubiese nacido no en Ohio, sino allá en Asia, y hubiese nacido no en el 847, sino 50 años de Jesucristo, y hubiese creado ese aparato, tendríamos los sermones y la anécdota que yo les conté del señor Rodrigo Arenas Betancourt. Ahora se está ordenando la grabación de todo lo que pasa en la rama judicial, sobre todo en el tema penal. Todo se graba, me parece un buen sistema. A nosotros los abogados nos friega porque eso son 20 o 30 cassettes de 30 minutos, de 60 minutos, pero eso le da una visión a uno, al juzgador, al defensor y al otro para trabajar en el tema. Había en Antioquia, no puede seguir pasando lo que hubo en Antioquia. Aquí en Antioquia hubo unos radioperiódicos demasiado importantes, La Voz del Río Grande, Clarín,
Avance, Radiovisión, Todelar, y todos esos periódicos, todas esas emisoras, perdón, grababan. No había ninguna vocación de que se guardara, pero como no había plata, el cassette en el que se había grabado la voz de la visita del presidente o del gobernador a los 2 o 3 días se utilizaba para grabar lo nuevo, porque no había plata y porque no había una política de estímulo ni nada de eso. Esa parte es importante. Lo único que quedó fue que Clarín, lo del radioperiódico Clarín, lo entregaron todo escrito al archivo municipal. Bueno, muy bueno, pero faltó lo oral, que era lo importante, la voz, la canción del día, toda esa carreta que fue muy importante. Bueno, antes de hacerles una propuesta y mostrarles la voz, tengo una propuesta política. De la propuesta política tengo esta otra propuesta. Una invitación a que ustedes también sean historiadores. De pronto no tenemos mucho tiempo de escribir algunos, pero nos queda la opción de escribir, de grabar. Y a los que les gusta escribir, háganlo. Cada uno de nosotros tiene mucho, demasiado que contar. Cada uno de los que estamos aquí tiene historia, tiene familia, tiene un círculo, tiene memoria y recuerda cómo era su pueblo, cómo era su barrio, cómo fue el inicio de mis primeras audacias, de la incursión mía en el mundo, de mi escuela, de las calles, de mis compañeros, de las cantinas, de mis rumbas, cómo fue el inicio del romance mío y de mis padres y de los múltiples romances que a lo mejor sostuve, de la familia. ¿Qué le podemos dejar nosotros de legado a los hijos? Mis primeras audacias laborales, universitarias, la vida en familia, del viejo pueblo o del viejo barrio. No tenemos nosotros ningún derecho a que ese montón de historia vivida, disfrutada y padecida la fusilemos con la decisión de no traerla al presente y dejarla morir con nosotros. Nosotros tenemos una obligación con la familia, por lo menos, de dejarle, además de unos bienes, dejarles ese legado de lo que yo fui testigo, de lo que yo fui protagonista. Hay demasiadas enseñanzas. No se trata de un taller de escritura, no, cada uno a través de un lápiz y un papel, crear nuestra historia, contemos lo nuestro. Nuestros hijos, ahora lo digo por mi familia, no le paran bolas a eso, pero estoy seguro que van a ser como yo, cuando ya los viejos no están, preguntarse uno cómo fue su historia, cómo fue el romance, cómo fue toda la historia que uno la ha venido reconstruyendo a golpes que de pronto no estaríamos en esto si ellos hubiesen hecho ese tema. Acuérdense la máxima de Santa Teresa: humildad es verdad. Cada uno tenemos un protagonismo en la vida de los nuestros. Y es tan importante la vida de Bolívar o Napoleón como la de cada uno de nosotros. Es mi historia, que sumada a cada uno es la historia general. Esto es una invitación a que dejemos huellas, como en el cuento de Anderson creo que es, donde los niños que se pierden en el bosque dejan miguitas de pan para que los encuentren. La invitación a que ustedes escriban su historia es a que los encuentren cuando ya no estemos, a través de la presencia de hijos y de nietos. Dejar esas historias, anécdotas, para que lo mejor, cuando ellos estén mayores, no se pregunten y a partir de ahí hagan la otra. ¿Y cómo se hace? Con una sola pregunta. Cuénteme quién es usted y usted desata su historia. Me encontré anoche otra vez otro artículo de una frasecita de Eduardo Galeano. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Bueno. Hay una propuesta y es de crear una gran fonoteca donde todo lo de todos lo tengamos, una gran fonoteca de Antioquia, lo que yo llamo el museo viviente de la palabra, de la voz, donde reposen todas esas voces, un sistema integrado de información de la cultura, que el Estado lo estimule,
no solo lo que se haga en Medellín, sino en los municipios, los grandes eventos y los pequeños, y todo el mundo, lo muerto y lo vivo, la historia de Coltejer, de Erecos, de Simesa, de Sonoluz, de cuanta empresa, eso no se puede dejar morir, eso fue esfuerzo y una imaginación de alguien que lo hizo y no lo podemos dejar perder. Que esos elementos se puedan consultar, que sea una especie de banco de la voz. Bueno, yo elaboré un proyecto de ordenanza para entregarle al señor gobernador si algún día nos recibe para hacer esto, ¿verdad? Y finalmente, ay Dios, la señora. Quiero compartirles lo que me falta, que son 20 minutos más o menos. Algunas de las voces que tengo guardadas y que les puede interesar. A ver. ¿Ella dónde está? Pero ahí empieza, ya empezó. Ya empezó. Bueno, este señor se llama Tomás Alva Edison, 1877. Se hizo la primera grabación y donde él declama un poema. Mari tenía una ovejita blanca, tan blanca como la nieve. Es la primera grabación que existe. Vamos a ver si me da. Bueno, pero no se pasa. ¿Se pasará a dónde? Aquí. No. Hay que volverse para poner el archivo. ¿Ah? Ponle la X. Aquí. Eso. Si quieren les pongo a Einstein sobre la bomba de hidrógeno. Él después Eso es cortico, pues para que pueda. Ay, Dios. Bueno, este es Einstein. Aquí escojo a Lenin, por ejemplo, que se dirige a los soviets. Anoche no me abrió, a ver si me abre ahora. 25 segundos, es corto. ¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo poder? Que no quieren o no pueden comprender aún la mayoría de los países. Su esencia, que atrae cada día más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el Estado era gobernado antes. Bueno, si quieren, oigamos su contraparte. Mussolini, quien habla de África y Etiopía. Hitler está aquí. Ajá, sí, porfa. El 2 de Hitler. Sí, casi como respuesta a los duros términos y condiciones adquiridos. No, oigamos el otro. Es que, como los pongo para traducirlo.
Doch wenn man das ablehnte, hab ich allerdings dann keinen halben Flug gemacht. Hier bin ich der Philosopher und alter deutscher Frontkontakt. Bueno, les voy a poner a Mao. Mao tiene una voz pues parecido al mugido de una vaca. Oigámosla, es cortica pues. Ay, sí. Bueno, si quieren, a ver, ¿cómo hacemos? Esto está aquí abajo. Si quieren ponemos a Brigitte Bardot, por ejemplo. No sé. Brigitte Bardot, ¿cuál es? Brigitte cantando el Cuchipe. Dios mío. Bueno. Brigitte. Ella estuvo en Colombia. Este de Charles de Gaulle, hablando de las relaciones de Colombia. No. En su ya cansada voz, Bueno, ese es Viva Francia. Bueno, Churchill. Churchill, no hemos podido encontrar un discurso de esos. Dicen que era muy buen orador. ¿Qué pasa? I'm as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country, of our empire, of our allies, and above all, of the cause of freedom. No es Churchill. Ah, no. Hay que buscarlo, lo voy a buscar. The Germans, by a remarkable combination of air bombing and heavily armored tanks, have broken through the French defenses. Aunque no tiene que ver, quiero compartirles una anécdota que es esta semana sobre Churchill. Una vez estaba en la calle y un tipo le dijo: usted es un estúpido. Entonces él era el primer ministro y al ratico el señor se fue para la cárcel. Le hicieron un debate en la Cámara de los Comunes Olores y entonces, ¿por qué está encarcelado? Porque por un madrazo eso no es suficiente. Digo, no, él está encarcelado es por revelar un secreto de Estado. Eso sí es. Bueno, que es conmovedor. Nada de política. El último discurso de Allende, que lo deben de conocer, pero es bellísimo. Bueno, aquí tengo algo que fue de antología en el pasado y fue un debate, a ver si están los dos. De los debates duros entre Luis Carlos, ¿qué pasó? Madre, ayuda.
entre Luis Carlos Galán y Santofimio, cualquiera sea la... Entonces quisiéramos mostrarles solo un pedacito de los dos. Fue un debate de 3 horas, lo tengo completo, y es un verdadero antología. El 3... Dios, sí, 42. 42. ¿Ah? ¿Cómo logramos que los partidos sean verdaderos cauces de expresión democrática y no se conviertan en maquinarias de camarillas, de oligarquías opresoras que sustituyen el poder popular 40. y que lo 3 y 40. desvirtúan y manipulan a su mano en función de sus No, 3 y 40. La respuesta no la da nadie individualmente. La respuesta la construye toda la nación. La respuesta la lograremos cuando logremos formar una mentalidad analítica y crítica en nuestro pueblo. Y esto parece que un amigo, Jorge Valencia, lo estimuló pues para que le peleara, le peleó, le respondió Santofimio y hubo 2, pero fue de improvisación y de mucho... Equivocados y que perdonaran. Yo me enfrenté a una justicia política. La dirigían desde los periódicos. Pronosticaban en los editoriales para tal fecha. Saldrá una providencia contra Santofimio. Tengo el itinerario que por no incurrir en miserabilismo intelectual no voy a traer a este Senado, donde está la coincidencia perfecta como cada providencia la dictaban en vísperas de una convención, en vísperas de unas elecciones, como usted y sus amigos durmieron en El Espectador, esas publicaciones contra mí en vísperas de la convención liberal, con los mismos argumentos que usted ha traído y que por eso ha demostrado su responsabilidad intelectual en ellos. En el segundo gobierno de Alfonso López hubo golpe de Estado en Pasto y cuando él reasumió la presidencia. La presidencia de la República, que desempeñó desde las primeras horas del 10 de julio hasta ahora, el primer designado a la presidencia de la República, doctor Darío Echandía. El doctor Echandía, de acuerdo con la Constitución Nacional, asumió las funciones presidenciales tan pronto como tuvo conocimiento de que yo había sido privado de la libertad necesaria para desempeñarlas por un golpe militar encabezado por el coronel Dios. Monseñor, ay Dios, esto se va. ¿Qué pasa aquí? Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el obispo de El Salvador. Haber venido a expresar, aún sacrificando sus propios horarios dominicales, su solidaridad, que en momentos tan solemnes nos hace sentirnos tan hermanos. Gracias también a esta voz ecuménica de nuestro hermano pastor Jorge Lara Bro. Bueno, perdió esto. Ya. Augusto Ramírez Moreno hizo parte de Los Leopardos y el del entierro de Gilberto Alzate, un discurso de antología. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién el hombre de pecho desmesurado y de rotunda andadura que pasa retornando por las amplias historias? Del bien el inmenso ojo claro, espejo del rayo al soplo de la cólera. Y esa pluma de alabastro, y ese verde
reino, y que con un movimiento de soberana violencia arroja su corona, quedando divinamente calvo, para que el resplandor de la anchosa testa iluminara las rutas de la posteridad. Carlos Lleras manda a dormir a todos los colombianos. Ay, Dios mío. Claro le queda en la capital de la República y he autorizado, y he autorizado con el señor ministro, los señores ministros del ramo, señores ministros de Gobierno y Defensa, a los gobernadores de los departamentos y a los alcaldes municipales para que impongan el toque de queda a la hora que crean conveniente y en el momento en que lo juzguen necesario. En cuanto hace al caso de Bogotá, son las 8 de la noche. A las 9 de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda Esa noche fue notificado. Bueno, César Ordóñez, Dios mío. César Ordóñez, rector de la Universidad Libre. En mi época para mí era el mejor orador. Aquí es un discurso duro contra Laureano Gómez. Al reanudar el diálogo por la opinión nacional, suspendido por la barbarie conservadora desde 1947, debo enviarles a todos los compañeros de lucha que me escuchan desde los más lejanos rincones del país mi saludo, transmitiéndoles al mismo tiempo la confianza de la representación liberal en que cada hora que pasa nos acerca a la victoria y en que cada minuto desprendido del reloj del tiempo sobre las banderas liberales las predestina a dirigir el futuro por muchos años. El comunicado del golpe de Estado de Rojas Pinilla. Este comunicado. Que el señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla ha asumido la presidencia de la República con el respaldo unánime de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Aviación, Policía Nacional y Policías Departamentales, del Directorio Nacional Conservador, del doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, del doctor Mariano Ospina Pérez, del doctor Lucio Favor Núñez y de restantes elementos de todos los partidos políticos. Ahí la grabaste como de un disco que se escucha así la... Sí, Pues alcanza a escuchar. sí. Vale creo que Poemas de amor 3. Darío Jaramillo, poema de amor. Yo vuelvo a ti. Me persigue tu olor, me persigue y me posee. No es este olor un perfume sobrepuesto sobre ti, no es el aroma que llevas como una prenda más. Es tu olor más esencial, tu halo único. Y cuando ausente mi vacío te convoca, una ráfaga de ese aliento me llega del lugar más tierno de la noche. Yo vuelvo a ti, y tu olor me impregna después de estar juntos en el lecho, y ese fino aroma me alimenta, y ese aliento esencial me sustituye. Yo vuelvo a ti. Bueno, Diego Luis Córdoba del Chocó habla sobre la raza negra. Yo de mi raza morena, aire de la nación colombiana, el auge de las minas, la producción agrícola y la política de los trabajos. Con ella y con los caudillos engordó los ejércitos de mancimbadores, a pesar de lo cual tuvimos los negros que esperamos al 21 de mayo de 1851 para que los mestizos pudieran participar de la misma libertad que ellos arrancaron al hispano, cabalgando
espaldas. Bueno. Eduardo Frei, cuando era presidente, tenía muy buena... Ay, Dios. ¿Cómo me para? Bueno. Presidente de Chile, vino a Colombia y un discurso segundo. Continente más joven, actuamos muchas veces sin audacia y sin imaginación, divididos muchas veces por sus sensibilidades, arrinconados en el reducido círculo de nuestras querellas, hemos sido incapaces de crear el ámbito humano que corresponda a la grandeza de nuestra geografía. Bueno. Ay, Dios. Como un homenaje. Ay, Dios mío. Como un homenaje a las bellas damas presentes, Gioconda Belli, poetisa de Nicaragua. Me hizo mujer, y Dios me hizo mujer, con pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que regara todo mi cuerpo. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Se me volvió a dañar. Ay. Sí. ¿Cuánto nos falta? Tenemos que entregar. No, la voz. Vos, ese será. Tranquilo, que todavía estamos a tiempo, no se preocupe. No, yo Pues sí, pero bueno. Ay, Dios mío. no, no, para acá, espere que se ve por otro lado. Aquí. ¿Cuál está? 87. Ya. Ok, ahí está. Guillermo León Valencia. Eso de que conmigo termina una estirpe antigua y con él asciende una nueva es una jactancia ridícula, pues la mía tiene raíces en la historia nacional y la de él hunde sus raíces en el oriente de Alí Baba y los 40 ladrones. Por otra parte, quienes hayan seguido con detenimiento las actuaciones del doctor Turbay dentro del país y su posición diplomática y en posiciones diplomáticas Era Guillermo León Valencia en una pelea con Turbay, diferencias pues, y entonces dijo que era un pobre campesino de Paletará y entonces hicieron una confrontación. A ver, y otra vez, ¿qué hacemos? Bueno, la verdad es que yo traje como 150, podíamos dejársela a la institución para que lo entreguen, pues. Hice como una selección de lo más importante, no, de las que tienen alguna connotación especial. Fernando Londoño y Londoño, Alzate, Gabriel Turbay en la primera, su candidatura, Gabriela Mistral. De Gaitán no hemos oído. Ponga 82, pongamos Gaitán. 82 y 83.
82. Tengo los 5 discursos de él que son de... El Partido Liberal va a ser dirigido así. Yo lo que sé es que hay un gran pueblo que no lo va a permitir. Y si los jefes son inferiores, y si esta gente sigue caminando, y si esta gente es incapaz de decidirse, y si hay hombres dirigentes incapaces de dar la batalla de mando y de combate, puede que los dirigentes no hagan la unión entre sus odios, mentiras y hipocresía. Pero el pueblo el 5 de mayo, el pueblo liberal, unionistas, turbanistas, socialistas, gaitanistas, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. Bueno, este es Gerardo Molina incitando a la revuelta, el 9 de abril. La reconquista popular del poder se ha iniciado. Informo también que todos los países democráticos del continente miran con profunda simpatía nuestro movimiento. Contamos con el respaldo de los países que inspiran el nivel de realización democrática que presiden nuestra organización y nuestro movimiento de lucha. Alerta liberales, atención, este es otro informe, otro boletín. No es cierto que el ejército esté con el gobierno congelador. Podemos informar que a pesar de la orden dada desde Palacio para que la motorización del ejército baleara y masacrara al pueblo liberal de Bogotá, el ejército que reveló está de parte de la revolución. En este momento, Bogotá está en llamas. Bueno, este señor, ay Dios mío, estoy el 90. Ignacio López Tarso es uno de los locutor, tiene una voz excepcionalmente bella. Vivió entre los pobres y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores. A todos así decía. En la toma de Jojutla dice a un mayor de su gente: tráete al general García que le entre conmigo al frente. A la sombra de un guayabo cantaban 2 chapulines. Ya murió el señor Zapata. Error de los gachupines. Si alguien ha cantado la Revolución Mexicana es Ignacio López Tarso. Este es un homenaje al mejor de ellos, que fue indudablemente Emiliano Zapata, porque fue de los líderes revolucionarios que no se dejó permear como casi todos en esa revolución. Quiero compartirles una muy buena, que cuando hablé de la teatralización, hay una que me ha conmovido siempre de la Radio Nacional de España, y es la historia del Cid Campeador. El Cid Campeador, el papá del Cid Campeador, era el mayordomo del rey y fue abofeteado por un hombre de la corte que era papá de Jimena, el gran amor del Cid Campeador. Y entonces el padre fue donde los hijos a reclamar venganza. Al Cid, que era el mayor y el más importante, lo llamó de último. Y es pura poesía, pero es una cosa muy linda que me gustaría que la vieran. Así como esta, son cerca de 120 obras, Dios mío, que elaboró la Radio Nacional de España. Así como aquí en Colombia, pues grabábamos Lejos del Nido y todas esas cosas. Hay tal desgracia. ¿En qué columnas estriba la nobleza de una casa
que dio sangre a tantos reyes. Todo el aliento me falta. Rodrigo. Padre. Señora, es posible que me agravies. Si me engendraste el primero, ¿cómo el postrero me llamas? Ah, hijo. Bueno, ¿qué tienes? Pena. Pena. Rabia. Rabia. Padre, soltad el mal ahora. Soltad, padre, no la mala. Si no fueras mi padre, os diera una mofetada. Ya no fuera la primera. ¿Cómo? Hijo. Hijo del alma. Ese sentimiento adoro. Esa cólera me agrada. Esa braveza bendigo. Esa sangre alborotada que ya en tus venas revienta, que ya por tus ojos salta, es la que me dio Castilla y la que te di heredada. Si no te llamé el primero para hacer esta venganza, fue porque más te quería, fue porque más te adoraba. Tus hermanos quisiera que mis agravios vengaran por tener seguro en ti el mayorazgo en mi casa. Pero pues los vi, al probarlos tan sin bríos, tan sin alma, que doblaron mis afrentas y crecieron mis desgracias. A ti te toca, Rodrigo. Cobra el respeto a estas cámaras. Pues lógicamente es pura poesía, pero tiene un gran valor. Así está pues el alcalde de Alameda, todos esos están ahí. De pronto, de tiempo como estamos, que me da pena, no a las 4, ¿no? ¿Sí? De pronto, sí. Rodrigo Arenas Betancourt, pues, que es un hombre muy importante para nosotros. Cuando la Universidad de Antioquia lo condecoró. Quiero dejar el testimonio de gratitud a esta tribuna, en donde hace ya muchos años moví y promoví controversias y activé en alguna forma la actividad intelectual los martes del Paraninfo, el lunes de las artes, algunas otras. Bueno, y si quieren, aquí tengo Luis López de Mesa, que es uno de los hombres fundadores de la academia, quien en la Academia de Bogotá hizo un trabajo muy bonito sobre los días históricos más significativos. Civilizado de nuestros aborígenes, cuando hacia 1514 el Zipa-Nemequene propuso al Saque Quemoechiatocha fundar pacíficamente un Estado común de derecho. El día más revolucionario de nuestra historia, 6 de agosto de 1538, fundación de Bogotá, cambio de raza, de paisaje y de instituciones. El día más legalista de los conquistadores, 7 de abril de 1551, fundación de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. El día más épico de la colonia, 20 de abril de 1741, cuando don Blas de Lezo en Cartagena de Indias derrotó al almirante Vernon. El día más venturoso, 29 de octubre de 1760, llegada de José Celestino Mutis al país. El día más democrático de nuestros anales, 20 de julio de 1810, cuando todo el pueblo gobernó en la plaza pública. El día más jurídico de nuestros próceres, 20 de noviembre de 1809, memorial de agravios de Camilo Torres. El día más ingenuo de la República, 20 de agosto de 1812, cuando Nariño nombró jefe del Estado al doctor Benito de Castro. El día más glorioso de Colombia, batalla de Ayacucho. El día más simbólicamente frustráneo de nuestra liberación. Partidarios, gente de nuestra... de Colombia. En pequeñas colonias se estableció a lo largo de... Bueno, no sé qué más se les ocurre. De todos modos,
Me van a excusar lo rápido que toqué los temas, no se le metió como profundidad porque sabía que eran 2 horas, y también me parecía interesante que compartieran estos audios que se han conservado. Le agradezco mucho a Sopen esta oportunidad que me da de compartir con ustedes.